Bueno, pues empezamos, chicos. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la carta 2 de Virginia Cadasa, pero primero vamos a hacer un análisis de la primera. Apenas recién entramos en Jinarajadasa. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, perdón, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, perdón, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Bueno, segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un, eh, permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y manifestamos que somos la clase de estudiante que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y muy en especial, la tercera invocación a los maestros KHM y a Madame Blavatsky, si se le permite y en la forma y el lugar en que se encuentre. Nos dirigimos especialmente a nuestros queridos maestros KHM. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objetos. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por medio de sus cartas. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Hay un análisis de la carta 1 y vamos a recorrerlo con cierto detalle. Hay muchos análisis, pero vamos a ver uno de ellos. Como fue solo con la autorización del Maha Chohan que las comunicaciones con el señor Sinet y Hume se iniciaron, a través de las cartas y los fenómenos, y como ninguno de los dos parecía receptivo a la razón,
Por fin entonces el maestro Cache consultó al Mahachohan y tenemos este mensaje que coloqué como carta número uno, dice Jinara Hadassah, porque es prácticamente el programa de trabajo de desenvolvimiento de la sociedad teosófica a través de los tiempos. Vamos a repetir esto entonces. El Mahachohan autorizó que dos hermanos se comunicaran con dos británicos, bueno, con más gente, pero específicamente de lo que estamos analizando con Hume y con Sinnett. Y autorizó que se presentaran cartas y fenómenos. Pero ninguno de los dos parecía suficientemente receptivo a la razón. Entonces el maestro KH consultó al Mahachohan y entonces empezó a hacer todo un mensaje largo respecto a lo que pasaba y eso lo agregó entonces General Hadassah en la carta número uno, que es la que ya leímos. Vamos con el siguiente párrafo. Uno de los elementos más extraños en este episodio es que el original de la carta del maestro KH al señor Sinnett, registrando las observaciones del Mahachohan, nunca se encontró, no fue encontrada en ninguna parte. ¿Se acuerdan que hay una parte donde dice KH, el maestro KH, que después va a escribir mucho detalle respecto a la carta del Chohan, pero nunca apareció la carta? No está publicada en The Mahatma Letters de Sinnett, las cartas de Sinnett, pero felizmente, para que nosotros fuéramos felices bajo las instrucciones de los maestros, hay copias de las partes de sus cartas al señor Sinnett y al señor Hume, que tuviesen contenido instructivo y dejen una idea sobre la filosofía esotérica. Esta primera carta fue copiada y reproducida en Londres, enviada a algunas personas seleccionadas una vez que se publicó. Una de estas copias estaba entre los papeles de Leadbeater y yo publiqué la carta, dice Jinara Hadassah, a partir de esa carta, en mi edición de 1919. En este año del 45, casi pues, muchos años después, como 26 años después, cuando nuestros archivos que habían sido retirados de Madrás debido a la guerra retornaran a Adyar, encontré un volumen manuscrito con la letra de la señorita Francesca Arundel que contiene, entre otros textos, de las cartas, la famosa carta número uno. La recopié, la carta, a partir de esos dos manuscritos para poder entonces formar lo que aparece en esta serie como la primera carta. Son cosas que hay que revisar. Y un poco más sobre la historia de la primera carta. Blavatsky conocía, es claro, esta carta y evidentemente poseía una copia de esta carta, pues citó muchos de estos párrafos de ella con pequeñas alteraciones para divulgación pública, presumo, con la siguiente nota. Vamos a ver la nota, dice. Pero otra carta fue escrita también en 1880, la cual es no solo una censura a los teósofos que negligencian la idea principal de la fraternidad, sino también es una respuesta anticipada al principal argumento del señor Burnouf. Aquí unos pocos extractos de la misma carta. Fue dirigida nuevamente a aquellos que deseaban retirar el título sentimental y a tornar la sociedad solo en una arena para materializaciones de tazas y sonidos de campanas astrales. Esto lo publica entonces Blavatsky en Lucifer en el volumen 2 de agosto de 1888 en la página 431. Entonces Blavatsky confirma que un grupo de los ingleses lo que quería no era tanto el conocimiento ocultista que se iba a transmitir de los maestros, sino que se hicieran más cosas de magia. Es decir, querían para materializaciones de tazas y sonidos de campanas astrales. Bueno, siguiente párrafo. También citó esta carta en su primer informe a los miembros de la recién formada Sociedad Ecléctica, que es la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, publicada también en el mismo año de 1888. En la carta 33, el maestro se refiere a esta carta cuando dice lo siguiente. Aquellos superiores nos dijeron que quien piensa que la tarea de trabajar para los demás es muy ardua, no deberían emprenderla. Vamos a leer con calma esto. Dice el maestro, aquellos superiores nos dijeron que quien piense que la tarea de trabajar para los demás es muy ardua y pesada, mejor no deberían emprenderla. Es decir, si no tenemos el pensamiento correcto, mejor no entrar en eso. En el número de febrero del 93, The Path, El Sendero, editado por George en Nueva York, se encuentran citados tres párrafos de esta carta, también como las cartas 32 y 33 de la primera serie. El artículo en The Path, en el cual están citadas las tres partes de la carta 1 del Mahachohan, está firmado uno de los destinatarios, así lo firman. Puedo solo presumir que el señor George no sabía que el destinatario era Sinnett. Por eso puso que uno de los destinatarios, porque no sabía que realmente esa carta había sido enviada a Sinnett. Mientras que las palabras del maestro al Sinnett dice mi propia carta en respuesta a la suya, por eso dice el maestro KH, dice mi propia carta en respuesta a la suya, seguirá en breve, dice el maestro KH.
Como no se encontró la copia reproducida, la cual presumo era la que el señor George tenía delante de sí, la doctora Besant, en septiembre de 1907, en su primer discurso a la sociedad como presidenta, se refiere a las partes de esta carta citadas en The Path, conforme es mencionado antes. En la carta que la doctora Annie Besant recibió en 1900, carta 46, el maestro Cache, refiriéndose a la carta 1, dice: la sociedad teosófica fue concebida para ser la piedra angular de las futuras religiones de la humanidad. Bueno, lean esto con calma en las logias. Este es un collage de ideas relacionadas con esta carta que tuvo mucho impacto. Y luego se perdieron cosas, se recuperaron cosas, fueron utilizados en algunos de los exordios y discursos que hicieron algunos de los teósofos en aquella época. Y hay un trozo perdido, que es el trozo que estamos hablando del maestro KH, que dice que va a contestar y asumimos que contestó, pero no existe. No tenemos esa carta para ver qué es lo que el maestro contesta a esta primera carta. Bueno, eso es lo que hay, es la primera carta. La, la dibuja muy bien Jinara Hadasa como para que nos demos una idea de todo el revuelo que causó, de lo mucho que se estudió y de lo muy concentrados que estuvieron los teósofos respecto a los contenidos que el Maha Chohan había puesto ahí. Y ahora sí, vamos con la carta número 2 de Jinara Hadasa. ¿A quién está dirigida? A los miembros presentes de la Convención Teosófica de Adyar de 1883. Esta carta, que fue enviada a esa convención, fue recibida en Adyar efectivamente el 26 de diciembre de 1883 y abierta en presencia de, entre otros, el doctor Subramania Iyer, como lo relata el Theosophist, volumen 5, suplemento del 2 de febrero del 84, página 31, transcrito de una copia perteneciente al Pandit Prannath de Gwalior. Bueno, ¿qué es lo que dice esta carta? Dice lo siguiente: saluda a los delegados hindúes. Ojo, estamos aquí en la convención. Saluda a los delegados hindúes, parsis, budistas, ingleses y otros, como también a los miembros presentes. Segunda idea: vosotros pertenecéis a nacionalidades y a religiones diversas. ¿Por qué? Pues son hindúes, parsis, budistas, ingleses y de otras nacionalidades. Y pongo en azul, pero recordad que sois casi todos hijos de una sola madre, la India, casi, porque estaban los ingleses. Que a este pensamiento correspondan vuestros actos. Bueno, que a este pensamiento correspondan vuestros actos, es decir, sepan que son hindúes y compórtense como tales. Siguiente párrafo. Es necesario que la celebración de la ceremonia de aniversario sea un gran éxito. O sea, esta convención tiene que terminar totalmente exitosa. En verde, a vosotros pertenece el probar a los que con animosidad y hostilidad os persiguen, que vuestra causa, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa, si estáis todos unidos y obráis de acuerdo. Por lo tanto, sed fieles. Esta frase es muy potente y la vamos a analizar con mucho detalle. Repito, dice el maestro, es necesario que la celebración de la ceremonia de aniversario sea totalmente exitosa. Siguiente idea dentro del mismo párrafo. A vosotros pertenece el probar a los que con animosidad, o sea, con ánimo y hostilidad, rabia, os persiguen, que vuestra causa, la causa teosófica, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa. Y eso solo si estáis todos unidos y obráis de acuerdo a lo que es la causa. Y les dice, entonces, sean fieles a la causa. Siguiente párrafo. Ligaos a vuestros compromisos, a vuestro deber sagrado, a vuestra patria y a vuestra propia conciencia. Repito, ligaos, es decir, abracen sus compromisos, las cosas que ya prometieron hacer, su deber sagrado, su patria y a su propia conciencia. Sed tolerantes y respetad las opiniones religiosas de los otros si queréis que las vuestras también sean respetadas. Hijos de la India, de la antigua Aryavarta, sea por adopción o sea por sangre. Repito, hijos todos de la India, de la antigua Aryavarta, ya sea por adopción o ya sea por sangre. Arya, de que viene de Aryan, ahorita vamos a ver ese tema. Acordaos que sois teósofos y que la teosofía o Brahmavidya es la madre de todas las antiguas religiones, aunque olvidada y desechada en estos tiempos por la mayoría de sus ingratos hijos. Recordadlo, obrad en consecuencia y lo demás vendrá a su tiempo, es decir, vendrá por añadidura. Con nuestras bendiciones sinceras, el maestro Kach.
Esta es la carta número 2 que nos presenta Jinarajadasa. Vamos a analizarla porque tiene mucho detalle. Vamos a empezar con lo que dice el maestro de Aryavarta. ¿Qué es eso? El término Aryavarta se utiliza para designar el subcontinente indio del norte de los antiguos textos hindúes, como los Dharmashastras y los Sutras, y hace referencia a las zonas de la llanura indo-gangética y las regiones circundantes probadas por tribus indoarias, en donde predominaban la religión y los rituales indoarios. Los límites de Aryavarta se extendieron con el tiempo, como se refleja en las diversas fuentes, a medida que la influencia de la ideología brahmánica se extendía hacia el este en tiempos posvédicos. Bueno, con este párrafo nos damos cuenta entonces de qué se trata el imperio. Vamos a ver la primera foto que aparece abajo, ahí donde está la suástica. Entonces, la Aryavarta, que es de los Aryan, es decir, de los arios, Aryan, arios. Aryavarta, entonces, era una región que cubría prácticamente todo el mundo antiguo, con excepción de África, una parte de China y una parte de la Unión, de lo que ahora es la Unión Soviética. Bueno, entonces era un espacio enorme. Hay otro libro de Kumar Das, en donde aparece Aryavarta Empire, y allí aparece una versión un poco más limitada, donde están de los países árabes, un trozo de África, la India, lo que ahora es Afganistán, Pakistán, eh, etcétera, Sri Lanka y Turquía. Y luego aparece la versión más corta de Aryavarta, que es la parte que aparece en el mapa de aquí arriba, que entonces viene siendo todo lo que es la ruta del Ganges, que tiene que ver con la descarga de los Himalayas y que sabemos que es el río sagrado y que va pasando por una gran cantidad de población. Esto también, a esa zona también se le llama Aryavarta. Bueno, vamos a ver con el párrafo de este lado. Se ha hecho el primer descubrimiento de un imperio totalmente olvidado, el imperio de Aryavarta, el imperio más grande del mundo. Eso es parte de lo que dice el libro de Aryavarta Empire. El imperio más grande del mundo hasta el siglo XV e insuperable en tamaño solo por el imperio persa del año 550 antes de Cristo. Completamente registrado con más de 400 himnos del Rig Veda escritos en el siglo XV antes de Cristo, con información indicativa relacionada con el origen mesopotámico del imperio. Nombre original era Idirmi y su carrera como rey y vasallo del reino de Mitanni. Bueno, probado por su propia inscripción en estatua y tablillas de arcilla y su asesinato del rey asirio Ashur-nadin Ain primero, ya del año 1433, identificado como Indra por el Rig Veda. Bueno, hay mucha historia de esto, ya ustedes tendrán que hacerlo con calma, vean los textos, estudienlos y coméntenlos en las logias. Bueno, esto es en relación a lo que dice el maestro aquí. Por eso dice, ser tolerantes, hijos de la India, de la antigua Aryavarta, ya sea por adopción, es decir, que no nacieron ahí pero llegaron, en el caso de los ingleses, o ya sea por sangre. Acordaos que sois teósofos, y la teosofía o Brahma Vidya es la madre de todas las antiguas religiones. Bueno, por eso es que estamos aclarando el tema de lo que es Aryavarta. Ahora vamos con el término Brahma Vidya, que el maestro también comentó. Deriva de la cultura upanishádica, de los Upanishads, o sea, de los Vedantas tardíos. Pues es el tema central del Brahma Vidya. El Upanishad, entonces, que ya sabemos qué son esos, que tiene su nombre en sánscrito, es uno de los 108 textos reconocidos dentro del canon Muktika Upanishad, uno de los 20 Yoga Upanishads. El Brahma Vidya, que aquí aparece como se dice en sánscrito, es un término sánscrito que puede traducirse como el conocimiento de aquellos que están libres de todas las formas de limitación para comprender lo que somos. Así se puede traducir. Entonces, todo el conocimiento de aquellos que están libres de todas las formas de limitación para conocer lo que se debe conocer acerca de lo que somos en esencia. En otras palabras, es el conocimiento espiritual del absoluto Brahman. El ser supremo o Atman afirma el texto que vive en el corazón metafísico. Conocer ese yo es librarse de todas las ataduras de este mundo, Maya. Este conocimiento se logra con devoción y dedicación a un preceptor, a un guía, interno o externo, y consiste en la realización de la identidad no dual del yo y Brahman, acompañada por una renuncia a todos los apegos, cosas que ya sabemos, pero esa es la síntesis que aparece entonces para poder explicar lo que es Brahmavidya. Y aquí está uno de los libros que existen en relación a esto, Brahma Vidya, de los Upanishads, con los himnos en inglés. Y aquí está el autor que lo, que lo escribe, y abajo aparece una reseña pequeña, dice que la teosofía o Brahma Vidya es la madre de todas las antiguas religiones, que es decir, lo que el maestro dice a este respecto.
Y un último approach a esto del Brahmavidya. Dice Brahmavidya Upanishad. Om, que ya sabemos que es el Aum, que a los dos nos proteja, que a los dos nos nutra, que podamos trabajar juntos con gran energía, que nuestro estudio sea vigoroso y efectivo, que no disputemos u odiemos a nadie. Om, paz en mí y paz alrededor mío, paz en las fuerzas que actúan sobre mí. Es decir, paz en todos los meridianos y paralelos. Voy a repetir. La primera palabra entonces de la invocación, entonces del Brahmavidya Upanishad es Om, Aum, que a los dos nos proteja, que a los dos nos nutra, que podamos trabajar juntos con gran energía en nuestro estudio, que sea vigoroso y efectivo. Que no disputemos cuando estemos estudiando teosofía u odiemos a nadie. Om, paz en mí, paz alrededor mío, paz en las fuerzas que actúen sobre mí. Siguiente idea. Yo proclamo la ciencia de Brahman, que es omnisciente, que es lo supremo. Se presenta como origen y fin. Brahma, Vishnu, Maheshvara. Uno, Vishnu, que opera con su poder milagroso, a intervalos se convierte por compasión en un ser humano. Su secreto es que es el fuego de Om, reside en la ciencia de Brahman. Dos, la sílaba Om es Brahman. Así verdaderamente lo enseñan los conocedores de Brahman. Voy a declarar al cuerpo la ubicación, el momento y la extinción de esta sílaba. El cuerpo, Sharira, del sonido Om. Repito, voy a declarar el cuerpo, la ubicación, el momento y la extinción de esta sílaba. El cuerpo, Sharira, del sonido Om. Tres, hay tres dioses, tres mundos, tres Vedas, tres fuegos, tres matras y medio matra más en este bienaventurado trisílabo. Cuatro, el Rig Veda, el fuego, Garapatya de la tierra de Brahma es el cuerpo del sonido A, según lo declararon los conocedores de Brahman. 5. El Yajur Veda, la región intermedia del fuego de Dakshina, y el santo dios Vishnu son el sonido U, que nos ha sido revelado. 6. El Samaveda del cielo, así como el fuego Ashivilla y Dios y el supremo Ishvara, con el sonido M, que nos ha revelado la ubicación Stanam del sonido Om. Y 7. En el centro de la caja craneana brilla la A, igual que el esplendor del sol. En su interior está situado el sonido U, como esplendoroso como la luna. Es decir, en Brahmavirya vamos por lo menos en la parte del prolegómeno del libro, vamos a entender entonces cuál es el origen de los sonidos de la de dónde vienen, cómo se narran, cómo se cantan, cómo funcionan, como preámbulo a lo que va a surgir después, como todas las religiones o aproximaciones que de alguna manera se derivan de esto. Vamos a ver lo que dice el maestro a este respecto. Dice, acordaos, dice en verde hasta abajo, de que sois teósofos y que la teosofía o Brahmavidya, que es lo que acabamos de revisar, es la madre de todas las antiguas religiones, aunque lamentablemente haya sido olvidado sus principios y desechadas en estos tiempos por la mayoría de sus hijos ingratos. Es decir, las religiones se olvidaron de hablar de los detalles que son los que estamos tratando de recordar aquí en esta supersíntesis. Otra vez la recomendación es que ustedes revisen o este libro o algunos otros libros que se refieran a Brahmavidya para que podamos ver lo que el maestro trató de decir cuando estaba poniendo este estamento. Continuamos. Más de lo que dice el maestro. Dice también, a vosotros pertenece el probar que los que con animosidad y hostilidad os persiguen, a vosotros pertenece el probar a los que con animosidad y hostilidad os persiguen, que vuestra causa, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa, si estáis todos unidos y obráis de acuerdo a la causa y a la unidad, ser fieles. Y eso ya lo leímos. Pues aquí está hablando de varias cosas el maestro. Vamos a ver, unidad. Es el nivel en el que los integrantes de un conjunto o grupo se perciben vinculados. A eso se le llama unidad, por lo menos en la parte sociológica de mayor profundidad. Dice que es unidad cuando la mayor parte de los integrantes de un conjunto o grupo se perciben vinculados por algo, en este caso por la teosofía. Somos diferentes, pero somos teósofos y en eso estamos vinculados. En lo demás podemos estar o poco o regular o muy desvinculados, pero en la teosofía y en la causa no. Entonces, la unidad es el nivel en que los integrantes de un conjunto o grupo se perciben vinculados y además son solidarios a raíz de esa vinculación y comprometidos entre ellos respecto a la causa. Cuando se erosiona la unidad, aparecen síntomas de desvinculación. Hay factores para la desvinculación y son factores vinculantes y hay factores desvinculantes. Es decir,
Para que una sociedad o un grupo pueda estar bien vinculado, hay una serie de factores que podemos estudiar para que la vinculación sea un éxito, pero también hay una serie de factores que son desvinculantes. Vamos a hacer un repaso no muy profundo, porque ya a ustedes les corresponderá hacer el repaso con más detalle. Dice, los factores desvinculantes, las cosas que desaniman mantenerse dentro de un grupo unido son el desánimo, cuando la gente se siente poco animada a seguir por diferentes causas, el agravio comparativo, es decir, que se premia a unos que no lo merecen y a otros que le merecen no tanto, es el agravio comparativo, daño recibido por algunos de los miembros a otros, es decir, que algunas personas pueden haber dañado a otros miembros y todo esto empieza a erosionar y por lo tanto a generar ciertas como grietas en la unidad. Desobediencia de las reglas, abusos, excesos y muchas otras causas. Es decir, hay muchas causas que se convierten en factores desvinculantes. Todas las asociaciones o las sociedades que pretenden mantenerse unidas a través de sus líderes tienen que estudiar con cuidado lo que serían los factores desvinculantes para tener mucho cuidado con ellos y evitar que se agriete y se erosione la unidad. Porque quitada la unidad, entonces no salimos de lo que el maestro aquí nos está proponiendo. El maestro entonces aquí está llamando a la unidad. ¿Mm? Bueno, vamos con con la siguiente idea. Lo que el maestro explica es que hay personas o grupos antagónicos que tratan de desvincular, romper, debilitar, destruir la cohesión de un grupo. Es decir, siempre en los grupos van a existir algunos infiltrados que tratan de romper la unidad del propio grupo. Por eso dice, a vosotros pertenece el probar a los que con animosidad y hostilidad os persiguen, es decir, a los teósofos. A ver ustedes, teósofos, a ustedes les corresponde el probar a los que tienen mucho ánimo en destruirlos, que pueden defenderse, mostrando que aquello que ustedes defienden, nosotros los teósofos, es fuerte y difícil de romper. Que vuestra causa, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición. Esta fuerza destructora no podrá hacer nada ni dividir a grupos, si estáis todos unidos y obráis de acuerdo a la causa y a la unidad. Finalmente recomienda ser fieles a la causa para poder mantener la unidad. Y entonces trabajar arduamente sobre los factores desvinculantes para que la vinculación siempre sea más fuerte que la desvinculación. Último párrafo. Algunas veces las cosas se complican cuando los miembros que deberían ser fieles a la causa y observar los valores dignos de un teósofo se desvían y por una parte muestran un rostro exterior que reza, trabajo arduamente por la causa, pero en secreto se forman del lado de los contrarios y practican comportamientos destructivos ocultos. Son infiltrados como fueron los Coulomb y muchos otros, o desertores temporales como fue Hume, en fin. Es normal por los ataques que tiene la oscuridad que algunas personas traten de desvincularse y entonces retrasemos nosotros la posibilidad de compartir este manantial de sabiduría con las personas que lo necesitan debido a lo que son las rencillas internas. El mantener a un grupo vinculado es muy complejo. ¿Por qué? Porque es un grupo de pensamiento, porque hay críticas y sobre todo personalidades que ya sabemos qué es eso, pero sobre todo por la potencia de las fuerzas destructoras que encuentran aliados entre nosotros cuando no estamos suficientemente bien templados, que como fuego aparentemente amigo disparan sobre el núcleo del grupo que pretende mantenerse unido y fuerte para defender la causa teosófica. Lo vemos en toda la historia de la teosofía, prácticamente desde que se inició y lo seguimos viendo en nuestros días. Bueno, vamos a ver toda esta explicación que pongo acá, que también corresponde a ustedes profundizarla con libros de sociología, que hay muchos a este respecto. Vamos en la parte de arriba para ver qué es lo que dice el maestro que originó esta explicación. Dice, a vosotros pertenece a probar a los que con animosidad y hostilidad, es decir, a los contrincantes que os persiguen y que tratan de destruir la causa teosófica. Bueno, a ustedes corresponde probar a aquellos que os persiguen que vuestra causa, que es fuerte y está basada en la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, es decir, que ustedes están suficientemente firmes y fuertes como para no permitir que ningún obstáculo impida que esto siga progresando. Y esta fuerza, aunque fuera poderosa, nunca podrá más que la verdad. Pero para eso tienen que estar unidos y tienen que obrar de acuerdo a la causa y mostrar fidelidad a la misma. Bueno, a raíz de esto viene el análisis sociológico. Por supuesto, es una sociología eh, tardía, no es una sociología de la época en la que el maestro estaba escribiendo eso. Final de la carta. Dice al final de la carta que ningún nuevo karma se ligue a los que el año anterior pecaron en pensamiento o en acción. Personalmente son perdonados, que puedan con un nuevo año abrirse nuevas esperanzas ante ellos. Catch. A ver, vamos a analizar esto con cuidado.
Al final de la carta que vimos, es esta que estamos viendo, la número 2, comenta el maestro que ningún nuevo karma se ligue a los que el año anterior pecaron de pensamiento o en acción. Personalmente, son perdonados. Que puedan con este nuevo año abrirse nuevas esperanzas ante ellos. Sí, se les perdona, pero sigan adelante, corríjanse. Respecto a los conflictos mal resueltos, en donde se cae en el error y se genera karma de acuerdo a Bhagavan Das, vamos a analizar un poco lo que está diciendo aquí el maestro del karma que se hace una vez que nos hemos comprometido con una causa y fallamos. Respecto a los conflictos mal resueltos en donde se cae en el error y se genera karma de acuerdo a Bhagavan Das, aquí estamos en la idea de Bhagavan Das, el gran autor de esos dos grandes libros, de la ciencia de la paz y la ciencia de las emociones. Dice, la dignidad es la majestad en grado menor. Orígenes y fundamentos de la majestad y dignidad son el propio dominio, la calma y el propio respeto, que están en el punto de conversión entre los dos grupos opuestos de emociones. Es decir, una vez que estamos en la causa, tenemos entonces que tener un dominio personal apropiado, tenemos que tener una calma y un respeto. Bueno, bueno, en su íntimo y pleno significado entrañan el deseo de unir más que el de separar, el deseo de impedir en lo posible las relaciones de odio y discordia y estimular y mantener las de armonía y amor. Esto lo podemos hacer de oído o lo podemos hacer a través de un curso, lo podemos hacer a través de lo que el líder pide a los seguidores, lo podemos hacer a través de las lecturas, lo podemos hacer a través de los seres que nos ayudan, pero al final tenemos que llegar a esto. Entonces, el deseo de unir más que el de dividir y el deseo de impedir en lo posible las relaciones de odio y discordia y estimular y mantener las de armonía y amor. Y eso es entonces uno de los grandes antídotos, es el agua bendita para que el teósofo entonces pueda seguir la causa, como dice el maestro. Ese es su íntimo y subjetivo aspecto. El aspecto externo y objetivo es inmovilidad, inacceso a la emoción deformante, desestructurante, inemocionalidad, inamovilidad. Bueno, estas palabras se refieren tan solo a la externa condición física que acompaña a la interna disposición mental y por lo tanto no describen exactamente aquel estado de ánimo y puedan conducirnos a error, pues sugieren la idea de que el dominio propio no hay emoción alguna, cuando precisamente sucede lo contrario. En el dominio propio, claro que hay emociones, sobre todo en el caso de los jivas, que empiezan a adquirir la experiencia, facultad y posibilidad de la emoción o disposición de ánimo llamada dominio de sí mismo. Entonces es muy violenta la lucha entre el deseo que forcejea por estallar una emoción de vicio y el deseo que se empeña en evitar semejante estallido. Hay dos deseos. El deseo entonces de la inemocionalidad en contra del deseo de la emoción. El deseo de la inamovilidad en contra del deseo de la movilidad. Es lo que está diciendo Vagabandas. Entonces es muy violenta esa lucha entre el deseo que forcejea por estallar la emoción de vicio y el deseo que se empeña en evitar que semejante estallido y producir, por el contrario, una emoción de virtud. Tan solo de una manera gradual puede la naturaleza armónica ir venciendo y dominando a la pasional, la armónica a la pasional a través de una prolongada lucha en la que poco a poco se va debilitando el adversario. Es una lucha larga que dura varias encarnaciones, en donde poco a poco el adversario, representado por el yo inferior, a través de lo que es el ser más proclive al vicio, poco a poco entonces se va debilitando y se va fortaleciendo el que lo controla. Bueno, el hombre externo, el resultado de esta lucha es la indiferencia completa, la inmovilidad y la calma, retenido por las poderosas riendas de la razón, el indómito y salvaje potro de la naturaleza inferior del hombre, queda tarde o temprano en inmovilidad. Pero no debemos fijarnos en esta karma externa, sino en los intensos esfuerzos interiores para comprender la verdadera naturaleza emocional del dominio propio. Eso no fue gratis, no fue rápido y no fue fácil. El precedente análisis del dominio propio está apoyado en la común percepción de la palabra. Cuando alabamos al que sabe dominarse, alabamos en él su capacidad para refrenar la manifestación de una de las emociones que hemos clasificado entre las de naturaleza viciosa. Pero el dominio propio significa también algunas veces la capacidad de restringir una emoción de virtud. O sea, dominarse, es lo que está diciendo aquí el maestro. Bueno, en 1882 la sociedad tuvo la oportunidad de comprar una finca en Adyar, al sur de Madrás, que hoy es Chennai, en el sur de la India. Así lo hizo en diciembre de 1882 y se estableció allí la sede. Entonces ocurrió uno de los incidentes más curiosos y desafortunados de la historia de la sociedad teosófica.
En la casa de Adiar, que se usaba como sede, vamos a hablar aquí el tema de los conflictos. Como estamos hablando de, vamos a ponernos en frecuencia para no perder la idea. Así que ningún nuevo karma se ligue a los que el año anterior pecaron en pensamiento y en acción, es decir, que se salieron de la causa. Por eso estamos revisando todo esto, los conflictos que ha habido dentro del seno de la sociedad teosófica. Y aquí decimos entonces, ha habido incidentes curiosos y desafortunados en la historia de la sociedad. En la casa de Adiar, que se usaba como sede y residencia de Blavatsky, se construyó una sala de oración que contenía una caja vertical en la que se podían recibir cartas, que se decía que eran de los maestros en respuesta a las preguntas de los estudiantes. Consecuencias: una vez que se supo que había una caja y que estaba en la residencia de Blavatsky, en 1884, mientras Olcott y Blavatsky estaban de viaje por Europa, surgieron en la India acusaciones de fraude en relación con la sala de oración y otros fenómenos. Estas acusaciones fueron ampliamente difundidas por las publicaciones misioneras, basándose en la información proporcionada por Alexis y Emma Coulomb, ya sabemos toda esa historia, una pareja que Blavatsky conocía desde hacía mucho tiempo y que había quedado a su cargo en la finca en ausencia de los fundadores. En el contexto de una tensa situación política entre India y sus gobernantes británicos, la cuestión se agudizó cuando multitudes de indios vitorearon a Blavatsky y a Olcott, quienes percibían como simpatizantes a su regreso. Esto que estamos viendo entonces es el problema de las rencillas que pueden ocurrir al interior de la ciudad teosófica. Aquí estamos viendo entonces un proceso de traición. La traición que hicieron tanto Alexis como Emma Coulomb a Blavatsky, que de buena gana los había rescatado de la pobreza y les había dado techo, alimentación les había dado un sueldo, y ellos, asusados por los misioneros, hicieron todo el lío que hicieron parecer como fraudulento el trabajo de Blavatsky. Entonces, estas son algunas de las consecuencias de que se está hablando acá, pero resulta que fueron vitoreados Blavatsky y Olcott a su regreso de Europa por la población, que entendía que independientemente de las acusaciones de que fueran objeto, ellos simpatizaban con la causa hindú. Es decir, fueron de alguna manera, generaron cierta unidad en los propios hindúes en relación a lo que ellos sentían que eran personas que apoyaban sus raíces. Hubo otros problemas en el viaje del 84. Los fundadores también tuvieron que lidiar con conflictos de la Logia de Londres, que también tenía sus conflictos. Había surgido una división entre los seguidores de Sinet, que se había regresado a la India, que insistían en las fuentes orientales de la teosofía, y otros que se reunieron con la famosa señora Kingsford y Edward Maitland. ¿Se acuerdan que el que le hacía prácticamente todo a la señora Kingsford? En su deseo de dedicarse principalmente al esoterismo occidental cristiano, sin beber de las antiguas tradiciones hindúes. Con el apoyo de Olcott, Kingsford y Maitland fundaron un grupo separado, la Sociedad Hermética, con ese último propósito. Entonces había una diferencia de opiniones, y esto generó otra vez una división. Se perdió la causa, porque la causa era de unidad, no de división, y estaban los dos bandos. Por un lado es los Sinet y otro Anna Kingsford, que tiene una enorme capacidad clarividente, y Edward Maitland, que es el que estaba de alguna manera apoyándola con todo. A pesar del escándalo y la división, la ciudad teosófica sobrevivió. Olcott, presidente internacional y ahora asistido por Charles Webster, por Charles de Twitter, que había llegado a la India con los fundadores del año anterior, continuó el trabajo en la India. Blavatsky, que se estableció en Londres en 1887, terminó la doctrina secreta publicada en el 88. Al mismo tiempo tuvo que lidiar con tensiones que terminaron con amenazas mutuas de división entre Olcott, el presidente internacional que vivía en la India, y ella misma, por el poder supremo, especialmente sobre la teosofía en Europa. Nuevas divisiones, nuevas diferencias, nuevas complicaciones. Fundamentalmente se trataba de la cuestión entre la autoridad carismática de Blavatsky y el papel institucional de Olcott. Uno de los resultados fue el establecimiento en el 88 de la sección esotérica, que más tarde la Escuela Esotérica de Teosofía, como un grupo dentro de la sociedad de personas especialmente dedicadas a estudios más avanzados bajo el liderazgo de Blavatsky, aunque controvertida y el foco de luchas de poder entonces, y más tarde la sociedad, la escuela esotérica se proporcionó a Blavatsky un contexto en el que podía ser de alguna manera que se proporcionara más información oculta más avanzada. Esto está muy comprimido y es nada más para ver lo que ya los maestros estaban anticipando, de que había divisiones, rencillas, dificultades de opinión, y entonces por eso es que estaba yo aquí aclarando lo que pasa con la unidad y cómo se resquebraja, cómo se divide, cómo se complica cuando se empieza a perder un poco la brújula respecto a lo que es mantenerse unidos.
La teosofía de segunda generación tenía ciertas características distintivas. Basada en parte en las investigaciones clarividentes de Leadbeater, presentaba una visión accesible y esquemática de los planos internos, como está en los libros que publicó Leadbeater, de la historia oculta y del gobierno interno del mundo y de las jerarquías de maestros que guiaban a los individuos a través de indicaciones ocultas y dirigiendo así la evolución espiritual del planeta Tierra. A menudo alineada con el espíritu progresista de la sociedad, como correspondía a la formación de Besant como reformadora radical, también tenía un tono no pocas veces milenarista, especialmente como veremos en relación a Krishnamurti y la Orden de la Estrella de Oriente, esperando un movimiento inminente del mundo hacia la realización de los ideales teosóficos. Finalmente, llegó a emplear el ritual mucho más que la teosofía primitiva, especialmente en varios grupos institucionalmente separados de la sociedad teosófica, pero relacionados con ellas en espíritu y en membresías superpuestas como la co-francomasonería, la Iglesia Católica Liberal y la Orden de la Mesa Redonda para Jóvenes. Estas nuevas organizaciones entonces fueron un respiro para que pudieran mantenerse estas áreas otra vez y volver a provocar una unidad en relación a todo el conocimiento ocultista que estaba de alguna manera trabajando los teósofos de esa época. En el año de 1906 surgió un problema cuando Leadbeater fue acusado de enseñar ciertas prácticas sexuales a niños pequeños. Hubo muchos comentarios desagradables, Leadbeater renunció a la sociedad. Sin embargo, fue reinstalado 2 años después, en gran parte como consecuencia de la ascensión de Besant a la presidencia. De regreso a los Estados Unidos, surgió una lucha por la sucesión de George en el liderazgo de la Sociedad Teosófica Norteamericana, ahora independiente entre Kathleen Tingley y Ernesto Hargrove. Pero Tingley tenía el control total en 1898. Inmediatamente se propuso hacer realidad el sueño de una ciudad teosófica utópica, que había anunciado en una convención inmediatamente después de la muerte de George. De hecho, en 1896 se habían comprado 350 acres de tierra en Point Loma, en San Diego, California, y en 1897 se había colocado la primera piedra de esta ciudad utópica. Al amanecer del nuevo siglo XX, esta ciudad blanca, teosófica, atrajo idealistas de todo el mundo, dando inicio a lo que serían 4 décadas notables de vida agrícola, educativa, cultural y espiritual en comunidad, ahí en Point Loma. Al mismo tiempo, Tingley cerró todas las demás logias de la sociedad de los Estados Unidos, excepto Point Loma, para concentrar allí todas las energías y recursos. Eso permitió a Annie Besant, en una gira de conferencias en 1897, recuperar muchas logias y miembros dispersos para Adiar. Durante una generación, las relaciones entre Adiar y el grupo de Tingley en Point Loma fueron tensas. En 1909 se presentó una tercera opción para la fundación de la Logia Unida de Teósofos por Robert Crosby. Crosby, alumno de George, había ido a Point Loma, pero se fue en 1904 para afiliarse a un grupo leal de Hargrove en Los Ángeles. Bueno, ya no sigo leyendo, pero vemos entonces la enorme cantidad de problemas, disputas, diferencias, complicaciones a través de las personalidades, y estamos hablando de personas muy elevadas, tanto en preparación como en la participación hacia la teosofía, pero no olvidemos también los piquetazos que normalmente ponen los oscuros para que las mentes de esas personas que son muy desarrolladas empiecen a disvariar y a dividirse de lo que es realmente el sentido ulterior al que tienen como propósito en relación a la causa. Bueno, 2 párrafos, el penúltimo, dice la presidenta Annie Besant, le dio mucha importancia al movimiento al hacer campaña por la justicia social y el autogobierno de la India. En 1915 fundó el Home Rule League y a pesar de que las autoridades británicas la encarcelaron en 1916, como consecuencia de unos editoriales mordaces en el periódico New India que ella editaba, fue elegida presidenta para el Congreso Nacional Indio en 1917. Mujer brava, fuerte, preparada. Al mismo tiempo, durante esos tensos años de la Primera Guerra Mundial, Besant defendió el papel de Gran Bretaña en la guerra, presentando el conflicto como una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, siguiendo el modelo de la Gran Guerra descrita en el Mahabharata. Entonces hace todo un artículo también muy especial en donde está hablando de que la Primera Guerra Mundial, por supuesto, hay un bando que defiende el mal y otro el bien, como todavía pasa en nuestros días. Y ahora vamos a hablar de algunas de ¿qué cosas mantienen la unidad? Pues las oraciones clásicas de las grandes religiones, los hinduistas, los budistas, los cristianos. Obviamente hay más, de los jainos, etcétera, pero vamos a hablar por lo menos de estas tres. Y estas tres que también tienen sus áreas divisionales, sus áreas en donde se producen conflictos y no hay acuerdos, todos consideran que hay ciertas partes fundamentales de la oración de estos credos en donde sí se provoca la unidad. Vamos a empezar entonces con el Gayatri Mantra.
Es una canción de liberación, es un mantra. Generalmente se recita 108 veces, 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer, por lo menos para los muy devotos. También en él se recomiendan múltiplos de 9. El Gayatri Mantra nos inspira sabiduría, abre el corazón, alivia las tensiones interiores y las transforma en paz y facilita la unidad. El mantra Gayatri es considerado el Shri Mantra, en otras palabras, el TH Mantra, supremo que nutre la divinidad en todos. Nos invita a ser conscientes de cada pensamiento, palabra, acción e intención para dar y recibir belleza en cada momento del día y de la vida. Y dice más o menos, oh Madre Divina, nuestros corazones están llenos de oscuridad. Te rogamos que la expansión de la luz que está dentro de nosotros difumine esa oscuridad. Repito, oh Madre Divina, nuestros corazones están llenos de oscuridad. Te rogamos que la expansión de la luz que está dentro de nosotros difumine esa oscuridad. Y entonces viene ahí lo que se reza, Om Babur Bhuva Shoha, etcétera, que contempla a la fuente radiante de toda luz, que nuestras mentes se fundan en ella y así despertar nuestra percepción en los niveles físico, vital y mental. Cuando un recién nacido sale del vientre de su madre, el nacimiento se considera natural. Este estado natural es el primer nacimiento, pero cuando se le ha dado el Gayatri, es como si se hubiera dado un segundo nacimiento, es decir, un nuevo amanecer, un segundo nacimiento. Hay mucho del Gayatri, pero bueno, vamos a escuchar cómo se musicaliza nada más un poco para que veamos entonces esta oración. Es muy hermosa y vamos a ver nada más un trozo, no toda la oración. Y aquí arriba aparece, por favor, tened paciencia y cuidaos, oh dioses, no tengáis miedo de esto, y tiene mucho que ver con los textos que hay ahí, porque además hay una gran diversidad de textos, todos haciendo referencia a la purificación. Vamos entonces a ver el mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Bueno, más cosas relacionadas con el hecho de mantenernos unidos, de acuerdo a lo que los maestros están comentando. Bueno, no podrán ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa, si estáis todos unidos y obráis de acuerdo con la causa y la unidad, y por lo tanto recomienda sed fieles. Vamos a hablar aquí de algunos conceptos, por ejemplo, mira, aquí estaba diciendo que se configurara el audio. Yo creo que por eso no se escuchó, ¿verdad? Bueno, vamos con el ranking con autoconciencia y posterior discernimiento, para que lo que está aquí recomendando el maestro. Primero, las percepciones de deseos personales y grupales. Lo primero que hacemos es percibir qué desea el grupo y qué desea cada persona dentro del grupo. Y suponemos que cada persona dentro del grupo tiene una parte suya, una serie de intereses que son muy de las personas, pero también tiene una serie de intereses que son de lo que le interesa al grupo, es decir, a la causa del grupo. Dos, indagación extrema de las percepciones de todos. O sea, realmente qué están percibiendo ellos y qué cosas el grupo piensa que tienen que ver con mantener la unidad y qué cosas el grupo piensa que no. Tres, acomodo de dichas percepciones de mayor a menor en la constatación factual, es decir, con una serie de hechos, la persona pone qué cosas van a favor de la unidad y qué potencia tienen y qué cosas van en contra de la unidad y qué potencia tienen. Cuatro, análisis del resultado y comparación con el deseo de los maestros. Ahora hay que comparar eso que encontramos con lo que los maestros nos están recomendando acá. ¿Qué es lo que nos están recomendando? Bueno, que no tengamos miedo de los opositores, porque por muy poderosos que sean, si estamos todos unidos, al final esta causa que de alguna manera abraza la verdad va a derrotar a los antagonistas, siempre y cuando nos mantengamos unidos y seamos fieles. Bueno, entonces aquí se hace el análisis de lo que nosotros estamos tratando de ubicar con lo que el maestro está proponiendo. 5. Observación de las diferencias de la meta, de la causa y de la postura personal. Observación de las diferencias de la meta, de la causa y de la postura personal. 6. Debatir en grupo para aclarar y para obrar en equipo, para entender por qué ciertas cosas que podían ser muy fuertes a lo mejor no deberían serlo tanto por un problema de comprensión. Y 7. Una vez debatido y acordado el rumbo necesario, obrar con fidelidad al acuerdo, es decir, a la causa. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede hacer en un taller el que un grupo pueda encontrar lo que son los hilos de unidad. Y entonces, ya que nos ven poderosos, vienen los obstáculos, los que tratan de impedir que la causa prevalezca y avance, y engañan, difaman, calumnian, desaniman, bloquean y hacen barbaridades. Entonces, esos son los que están arriba, tirando hacia abajo, y aquí los teósofos tirando hacia arriba en todo lo que se pueda. Entonces se les dio la receta. A vosotros pertenece el probar que con animosidad y hostilidad a los que los persiguen, que vuestra causa siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa. Bueno, aquí están los ejemplos entonces de que tenemos que mantenernos en grupo, tenemos que seguir la causa, tenemos que entender que esta causa de alguna manera abraza a la verdad y tenemos que entender que va a haber antagonistas, antagonistas que van a tratar de deformar el conocimiento, haciendo una mala interpretación del mismo, con lo cual vamos a retardar que la persona pueda ser influida en sus corazones por el conocimiento original. Por lo tanto, nos obliga a tener mucho cuidado en conservar las bases del conocimiento original y tratar de usar un esquema en donde la gente pueda, después de leer el conocimiento original, hacer cualquier tipo de especulación o cualquier tipo de forma diferente de entenderlo. Para eso entonces son estos esquemas a través de los cuales podemos mantener la unidad. Bueno, los textos de las cartas son extraordinarias enseñanzas. Las formas de enseñanza occidental principalmente son reflexiones, análisis, fábulas, parábolas, mandamientos. Pero las formas de enseñanza oriental son un poco diferentes y quiero aquí ponerlas para que las veamos. Los orientales entonces enseñan a base de sutras, que se les considera como la palabra de Buda. En un principio los discursos de Buda fueron organizados de acuerdo al estilo en los que eran expuestos en 9 y luego más tarde fueron 12, que son estos. Entonces la enseñanza tiene varias herramientas. Discurso en prosa se llama sutra. Discurso con prosa y versos mezclados se llama geya. Explicación con un análisis se llama vyakarana. Si la enseñanza es en verso se llama gatha. Si es un diálogo inspirado es udana. Si comienzan con he aquí lo que Bhagavan dijo, ¿se acuerdan ustedes la oración más importante del budismo, que es el Sutra del Corazón? Entonces empiezan como he aquí lo que Bhagavan dijo, es el ityukta.
Luego tenemos las historias de vidas anteriores, es Yaktaka. Lo concerniente a maravillas y eventos milagrosos que se han visto en la historia a través de los líderes religiosos, los líderes místicos, es Abhutadharma. Los discursos extensos, Vaipulya. Las enseñanzas que son dadas dentro de sus circunstancias o cadenas de causaciones para entender sobre todo la función karmática, Nidana. Cuentos de hazañas, Abadana o Abadaña, e instrucciones definidas a tener en cuenta, Upadesha. Entonces, con todas esas herramientas sabemos nosotros que podemos ir variando la enseñanza que se da cuando convertimos la enseñanza en este tipo de herramientas y con esas herramientas garantizamos que la persona que está escuchando o que está tratando de aprender entiende, si no entendió a través de una yikuta, pues puede ser a través de una jataka, y y lo más, y si le falta, pues que entonces en una gata con el verso, y si no, con una explicación y análisis, que esta es la que más se parece al modelo de enseñanza occidental, lo que sería el Vyakarana. El Vyakarana entonces se refiere a una reflexión, pero no todo puede ser de ahí, hay que verlo también en todo el contexto de las demás herramientas que existen para que podamos aprender las bases de toda esta enseñanza. Y aquí un ejemplo ya de la parte cristiana, el Padre Nuestro. Los discípulos de Jesucristo acuden a él para pedirle que les enseñe a rezar. Jesús les enseña el Padre Nuestro, transcrito en San Mateo, que es el que utiliza la iglesia canónica, pero también está el de Lucas. Y entonces el Padre Nuestro de Lucas dice, él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos a cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Por eso la de Lucas es muy parecida a la de Mateo, que es la que usa la iglesia, es dentro de el evangelio canónico que utilizan para el Padre Nuestro, es el que todos conocemos. Bueno, vamos ahora a analizar performativamente el impacto de la oración. Los performativos son herramientas que desnudan la intención que tiene un discurso y a dónde va. Por ejemplo, cuando un líder dice, mi iglesia, es un performativo de inclusión de él y de exclusión de los demás. Cuando dice nuestra iglesia es un performativo de inclusión de los demás, pero también de mí. Cuando el líder dice en esta que es su iglesia, es un performativo de exclusión mío, pero de inclusión de los demás, así por el estilo. Entonces los performativos son muchos, vamos a hacer un análisis muy pequeño de esto. Padre nuestro que estás en el cielo es de inclusión y distancia. Es de inclusión. Padre nuestro, es nuestro Padre. Entonces, inclusión. Aquí viene una postura fraterna. Pero también distancia. Padre, eres nuestro y estás en el cielo. Si estás en el cielo, en el firmamento, en el uno, entonces, y de ahí parten los rayos, y yo tengo, y tú y todos tenemos un rayo de ese Padre nuestro, entonces, como yo tengo ese rayo, es nuestro Padre nuestro, todos somos hermanos, pero además el origen de ese rayo está en el cielo, entonces por ahí creo que va bien la explicación. Santificado sea tu nombre. Santificar es venerar por la presencia o contacto de lo que es santo. Entonces se hace una veneración a este rayo en su aspecto más superior. El aspecto más superior inmediato sería el avatar que nos enseña el camino hacia lo que es el Padre, es decir, tenemos el Altísimo y luego el Omnipotente, que serían Buda, Krishna, y Cristo, que son los que puse aquí, pero serían los que han hollado ese camino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese no necesita una explicación más fuerte. Danos hoy nuestro pan de cada día. Le pedimos que nos dé sus dones y su discernimiento. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es karma. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pero vamos a analizar. Vamos a ver cuántas veces decimos nuestro. Es Padre nuestro. Somos un rayo de lo absoluto. Bien. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, los dones que a través del desarrollo interior que hagamos nosotros se irán desenvolviendo, ese es el pan nuestro, a través del esfuerzo diario. Y luego también nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, que son las limitaciones a través de las cuales no avanzamos. Y perdónaslo poniendo un poco al Dharma junto al karma, es decir, para que nosotros, como nosotros también hemos perdonado, pues también tengamos derecho a que esto sea perdonado y poder regresar otra vez al párrafo anterior que habla del nuestro pan de cada día. Luego vamos a ver al nosotros, y aquí ya vimos lo nuestro, nuestras ofensas, nuestro pan de cada día y nuestro Padre. Ahora vamos con los de inclusión, que son nosotros.
Venga a nosotros tu reino, el reino de lo uno, de lo elevado, que venga a nosotros cuando estamos en este mundo dividido mayábico y podemos, el reino elevado solamente aparece como opción, es decir, como una opción que tenemos que dirigir. Entonces, venga esa opción, venga la inspiración para que decidamos bien. Eso es en el nosotros. Y la otra de nosotros dice, pero nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y finalmente a nosotros dejes caer en la tentación, a nosotros y finalmente nos a nosotros del mal. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se hace un análisis performativo para ver cuál es el sentido profundo que puede tener cada oración y por lo tanto cuál es la reverberancia que puede tener esto en el que está haciendo la oración o haciendo la súplica. Bueno, vamos un poco más adelante y entonces ya llegamos a la carta número 3. Esta carta número 3 es recibida en Londres en 1864. Está transcrita directamente del original, conservada en Adyar. Está escrita en tinta roja y en esa dice comunicad al famoso círculo interior lo que sigue, mostrándole este mensaje y dejándoselo en sus manos. Si mi escritura es difícil de leer, haced una copia clara. Y aquí aparecen un montón de detalles. Voy a dejar hasta acá el avance, pero quiero que vean lo que viene después. Vamos a ver en esta carta 3, hay mucho que ver con el famoso círculo interior. Entonces, el comunicad al círculo interior lo que sigue, mostrándole este mensaje, aquí lo puse muy clarito porque no tengo muy claro si esto se puede o no divulgar. Si se puede divulgar, tiene que ver con este libro que se llama The Inner Group of Teachings de Blavatsky y que lo que las clases que dio a sus pupilos seleccionados. Y entonces aquí aparecen muchos detalles, pero no me queda claro si se puede o no ver. Una vez que lo corrobore yo, veo si la próxima clase pongo esto ya en una letra más legible para poderlo explicar. De no ser así, pues aquí será responsabilidad de cada quien conseguir el libro y leer lo que ahí se dice. Y después vamos a empezar con algunos de los detalles de las cosas que el maestro está ahí explicando. Eh, y vamos a ver varias cosas. Otra vez aquí están los rayos, aquí está el ascenso que tenemos a partir de los rayos, que es más o menos lo que venía en el Padre Nuestro, y cómo vamos avanzando y escalando y escalando y escalando hasta llegar a las porciones más elevadas. Luego aquí tenemos el rayo que va sobre en este caso, los omnipotentes, y aquí está el Altísimo, también lo vamos a explicar. Aquí también viene, por ejemplo, el Salmo 91 haciendo referencia a esto, el que habita al abrigo del Altísimo, que es el rayo, morará bajo la sombra de los omnipotentes, y de ahí hacia abajo, bueno, nosotros seguimos obviamente el mensaje. Y luego vamos a entrar ya más en detalle con el Sutra del Corazón, vamos a ver algunas cosas del Sutra y explicarlos con más detalle. Todo esto es explicación de esa carta, que es un poco más larga. Esa la publica M y de ahí vamos luego a aterrizar en la carta número 3. Déjenme ver dónde está. No, la carta número 4. Déjenme ir un poco hacia atrás porque aquí esto se... Mm, sí, esta es la 3. Ok, vamos a arrancar con la 3 la próxima sesión. Bueno, voy a dejar de compartir. Vamos con las preguntas, chicos. ¿Qué pasó, Hola Pati? Enrique, hola Hola. Enrique, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes a todos. Una pregunta, en el caso de lo que sería el Padre Nuestro, en lo que sería el libro de Lev Dieter, menciona algo acerca de eso, que es purificación de cada uno de los chakras, ¿no? Para ir limpiándolo poco a poquito. Y obviamente empieza desde el chakra coronario hasta el chakra sacro. ¿Tú qué sabes acerca de esto, Enrique? Muchas Y gracias, buen día. hola, todas las oraciones centrales, que este es el caso de la oración central del cristianismo que usan los protestantes, los católicos, los cristianos, o sea, todos se utiliza esta oración y todos utilizan normalmente la de la de Mateo. Y sí, obviamente van según el grado de vibración que comprende el que lo está rezando van a la parte central. Tiene lo suyo, es un poco complejo porque es muy largo de explicar esto, pero todos tenemos un círculo concéntrico cerrado. Entonces tenemos que abrir el círculo concéntrico para dejar penetrar el círculo concéntrico de la oración que vamos a hacer y si se musicaliza, eso tiene un doble de potencia, como decía San Pablo. Y entonces en la musicalización, en la pronunciación con fervor
y en la abertura del corazón de mi círculo cerrado para que el círculo también de la oración se abra y ocurra el encuentro, entonces se alinean los chakras, se limpian los chakras y eso le fortalece al sujeto y sobre todo en los chakras superiores, que sería el de la corona y el tercer ojo, también el de la garganta, que es el que está orando, y que sabemos en el libro de Led Bitter que estos tienen una velocidad a través de la velocidad con la que se mueven, son tanto el de la garganta como, bueno, el corazón, garganta, tercer ojo y el chakra de la corona, que ya es una velocidad impresionante, con lo cual entonces la persona se despeja lo suficiente como para poder entrar ya en contacto eh, con lo que sería la contemplación de esa realidad con la que está tratando de orar o con lo que sea su intención respecto a la oración, sobre todo si la intención es de ayuda a los demás. Y para eso tenemos que estar entonces bien alineados y hasta donde se pueda purificados, siempre que uno entiende el compromiso de cada una de las frases. Yo no quise darlo así con tanto detalle, quise darlo más de manera más lingüística y de performativos también para entender cuál es el impacto vibracional menor, o por lo menos de más mediano de lo que pasa, pero sí de eso podríamos hablar muchísimo. El tema del Padre Nuestro, muchos de los místicos cristianos han trabajado estos temas, muchos, y hay libros enteros del Padre Nuestro y muy interesantes. Si a alguien le interesa, pues podemos hacer alguna explicación de este tema, porque es un tema realmente muy interesante. Yo tengo el material y literatura, entonces les puedo preparar algo sólido, a lo mejor un poco largo, para poder ver entonces cómo se estructura, de dónde viene, cuál es el sentido, cuáles son las diferentes formas, por qué apareció en griego y no sabemos la forma original, o sea, hay mucho que analizar y después del analizar ya empezamos a la parte vibracional, la parte más ocultista que tiene que ver con la oración y cómo se reza, cómo se abre uno a la intención de lo que se reza, etcétera. Sobre todo en esta época en la que tenemos tantos antagonistas internos o tantos bloqueos que tenemos para creer en los que comparten esta oración, que son los intermediarios, que en este caso son las religiones, y nos olvidamos que al final el intermediario no tiene nada que ver con la parte divina de la oración. La parte divina de la oración tiene lo suyo, lo mismo que el Gayatri Mantra y lo mismo que el, el Sudra del Corazón, que son como estas grandes oraciones potentes que yo traté de aquí por lo menos de comentarles para que ustedes las analicen con cuidado. No sé si eso te contesta, Patti. Sí, de hecho también te quería preguntar porque en una revista que vi decía que lo que sería la parte de los cantos gregorianos tiene también una potencia vibratoria muy interesante que inclusive alinea lo que sería la parte sutil de una enfermedad. Gracias, Enrique. Sí, hay mucho de eso, pero bueno, yo creo que hay que verlo con un poco de calma, esos temas. Incluso esto que estamos viendo, pues no aparece en las cartas así, por eso trato de ponerlo siempre como un agregado a la charla. La parte nuclear de la charla es lo que dice el maestro, eso siempre hay que tener como mucho cuidado, y lo demás es interpretación. Y dentro de la interpretación hay cosas que no necesariamente dicen los maestros, pero que tiene alguna relación, pero sí hay que separar, porque ahí podemos estar metiendo un poco la pata, en lo otro no, en esto sí. Y dejar siempre abierto para el nuevo lector que siempre vaya a la parte original, que es la carta. Y luego ya viene el debate, la especulación, que puede estar más cercana o menos cercana de lo que la carta trata de explicar. Pero sí, respecto a estas oraciones nucleares, hay mucho escrito en todos los idiomas, y bueno, dependiendo de a quién pertenezca cada una de estas oraciones que se siguen. Y sí tienen efectos enormes. Y tú escuchas en la parte devocional de gran profundidad, hay personas que con padres nuestros generan corrientes de energía de curación increíbles. Y luego ya se van, cuando vamos al tercer escalón, que así se llama, pues que si el canto gregoriano y los que ahí cantan han podido comunicarse o han podido comunicarse con entidades muy elevadas para que a su vez puedan facilitar que las jerarquías de salud funcionen. Bueno, entonces también pasa como con la oración de sanación que lleva Lucía. O sea, hay muchos otros detalles que también podemos analizar, y hay que hacerlo con mucho tacto porque para no caer en simplismos, sino tratar de preparar muy bien antes de poner esas cosas sobre la mesa, porque no somos especialistas.
pero sí se puede analizar y decir, aparentemente me da la impresión, me imagino, como que tiene la pinta de que va por ahí y a lo mejor está relacionado con eso, pero esos a lo mejores son muy importantes, porque el que escucha lo que estamos dando en la conferencia sabe, ah, es a lo mejor, pero lo que dice el maestro es lo que dice el maestro y lo que decimos nosotros es a lo mejor. A lo mejor lo estamos interpretando bien, a lo mejor lo estamos interpretando mal. Bueno, yo así lo veo, chicos. Gracias. Luz Marina. Sí, gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Qué interesante eso de la oración, porque si tú no explicas lo del Padre Nuestro, yo nunca entendí eso, cuando una oración sea tan esotérica, tan exotérica, no para todas las mentes y tal vez las menos preparadas como la mía, para que la oración sea clara. Porque a mí cuando me dicen que estás en el cielo, siempre me imaginé que estaba muy lejos, por allá en las nubes. Y lo otro, cuando me decía quedarnos Tupán, yo me imaginaba, pues como siempre hubo condiciones de dificultades, de carencias, ¿no? Que uno veía en la gente, uno pensaba que él estaba pidiendo comida. Entonces, claro que sí, es una comida espiritual, pero digamos que uno como está tan exotérico, Claro, puede que no le entienda entonces la explicación de eso de manera interna y sobre todo la forma en que debe darse la oración es muy importante, porque yo no soy muy devocional, me lo tienen que explicar para yo poderme conectar. Entonces, hasta ahora entiendo eso de la oración del Padre Nuestro y el Ave María, así que menos, bueno, en fin, gracias por la explicación porque fue muy interesante, me acerca mucho a valorar este tipo de oraciones y de métodos. Y lo otro que quería decir, qué interesante que en esta carta los maestros nos hablan de los conflictos y de la confianza que debemos tener en la teosofía, ¿no? Porque si no trabajamos en entender esto y en ser fuertes, pues hasta las pequeñas o banales discusiones tontas muchas veces en los grupos de estudio o en las logias o incluso en las seccionales de la sociedad teosófica, de la sociedad teosófica, puede tener repercusiones que realmente no vale la pena, ¿no? claro. Sí, es el mensaje Y más lo importante. importante que recalco acá y que tú nos traes y que te lo agradezco muchísimo es que ese primer principio de la fraternidad lo tenemos que trabajar internamente nosotros a nivel de poder educarnos en cómo armonizar y escuchar al supuesto sin alterarnos, ¿no? O sea, el dominio de esa emocionalidad. Y te iba a hacer una propuesta si algún día te parece, pudiéramos hacer un estudio posterior para dejarlo ahí en el tintero sobre el libro de Vagabandas. Me parece como ¿Cómo andas? importante y de pronto muy práctico para ese trabajo, porque cada vez que veo una carta de los maestros, nos está hablando de los cambios que tenemos que hacer internamente, pero a veces no es tan fácil irlos trabajando a la par que se ven las enseñanzas, o no queda tan claro, o no tenemos las herramientas, ¿no? Lo entendemos, lo sabemos, pero, ajá, ¿y ahora cómo se hace? De aplicarla. Entonces, por el momento me queda el tema de el esfuerzo honesto, concreto, claro y tranquilo que tenemos que hacer ante cualquier situación que entendamos como el conflicto entre nosotros, ¿sí? Y en nuestro entorno. Entonces, para mí, valiosísima esta primera carta. Sí, Esta es bastante segunda carta. y la segunda. Mil y mil gracias, Enrique. No, gracias a ustedes por mantener vivo esto. Pero sí, los budistas lo tienen fácil porque tienen que ver con qué llave se abre la cerradura para poder Mm, abrir el corazón y que te influya todo esto. Bueno, pues ahí tienen varias opciones. sí. Tienen, puede ser por versos, por discursos en prosa, puede ser por pensamientos, puede ser por... Y nosotros estamos muy limitados. Mm, Incluso en los lenguajes estamos muy limitados y cuando tenemos un lenguaje más rico es más fácil entender. Por ejemplo, yo con los pacientes siempre hago una mezcla de Freud con cosas de budismo. Y hoy tenía en la mañana un paciente, por cierto, de España también, y entonces tenemos 7 niveles de profundidad del inconsciente, luego tenemos una parte preconsciente y luego tenemos la conciencia vigílica.
Y entonces cada vez que nosotros le pedimos a nuestro ser interior que nos ayude, si es que es posible, una parte revelable de todo nuestro periplo que tenemos como humanos y errores y fallas, que lo coloque en un espacio en donde pueda ser rescatado por el soñante o a través de los restos diurnos o lo que sea, en algo donde nosotros podamos pescarlo. Y ya pescado, entonces nosotros analizamos y vemos si son cosas del inconsciente mediano, este es 3, 4, 5, del muy profundo, donde ya estás ahí con los dioses de mayor profundidad, o el muy superficial. Y ahora veríamos el pan. Pues el pan en los dos primeros niveles es pan, pan del que uno se come. Y los niveles más profundos, evidentemente es otra cosa. Entonces, Claro. se colocan en este espacio, en esta charola, nosotros lo recogemos y vemos si ahí viene la respuesta que nosotros solicitamos, y normalmente sí viene. Y entonces Ujú, empezamos a guiar a una persona con mayor o menor desarrollo respecto a lo que claro. su propio ser interior le comenta que tiene que hacer, las cosas que están por venir, las responsabilidades que tiene que atender, los fallos que ha tenido en el pasado. Todas esas reconveniencias vienen en la parte más inconsciente. Luego lo podemos constatar y después de constatar, entonces hacemos una mezcla, por así decir, de lo que avanzó Freud con todo esto más o menos en la misma época, es decir, a finales del siglo XIX, y lo que dice las cartas de los maestros y todo lo que es la sabiduría budista. Y también cristiana, porque también hay una gran sabiduría en los textos cristianos y en Sí, los textos claro. hindúes. Entonces, juntando todos estos elementos, empezamos a tener una comunicación, pero para esa comunicación necesitamos abrir el círculo que nos protege y luego dirigirlo hacia una zona en donde nosotros encontremos que vamos a recibir de esa zona también un contacto, por lo menos un portal o un canal. ¿Qué es lo que hace la oración de sanación también? Y con ese canal, entonces se hace un cúmulo energético que va a funcionar como canal para que los nombres de los enfermos puedan recibir parte de la energía de sanación, siempre que el karma permita que la velocidad y la profundidad con la que venga la curación sea la apropiada. Y todas esas cosas, a la hora de mezclarlas, podemos entender que funcionan y funcionan bastante bien, como comentabas. Ahora, dentro de todo este esquema, Bhagavan Das era una persona muy profunda. Yo, de hecho, hice la amistad con Gaspar gracias a una charla que di de Bhagavan Das y que él pues sabía mucho de esos temas, sobre todo del otro gran libro de Bhagavan Das, que es La ciencia de la paz, que a él le encantaba. Ujú, Entonces, y yo estoy más en la ciencia de las emociones, que es el que a mí me gusta más porque tiene más que ver con la parte más de psiquiatría. Pero los dos de alguna manera están muy emparentados y entonces de ahí salen conclusiones muy bonitas que te pueden dar un marco de referencia para comprender mejor las cosas. Por ejemplo, simplemente en el latín y en el italiano, ellos para cuando nosotros nos vemos en un nuevo racimo después de una reencarnación y ya conocíamos a la persona, vamos a suponer que el alma nos dice, ya te conozco. Entonces, cuando tú ya conoces a una persona y la persona acaba de llegar, los italianos dicen bentornato. Y cuando no lo conoces y es la primera vez, le dices benvenuto. Pero ya desde ahí sabes que Benvenuto apenas lo tienes que conocer, cómo se llama, cómo se sienta, qué le gusta, y el otro no, el otro lo estás reconociendo. Y en ese reconocimiento, entonces, ya tienes mucho avanzado. Y lo mismo funciona para un idioma que ya hablabas y ahora lo has olvidado y lo reconoces, o uno que no hablabas y ahora tienes que empezar de cero. Entonces, y esas cosas, aunque son muy simples, en realidad, independientemente de lo simple que sean, para nosotros son una brújula muy importante para saber qué tan difícil va a ser, qué tanta paciencia tenemos que tener con el que recién llegó y qué tanta exigencia le podemos poner con el que ya había estado y reingresa. Y esas cosas las tenemos que saber para que sabemos cuánto puede dar de sí cada persona para poder entrar a la causa y desde la causa entonces a tratar de poner su granito de arena o tratar de ayudar a que las cosas funcionen. Es que un poco, por eso yo digo que es un poco complejo, sobre todo explicarlo cuando no lo tienes en slides, porque ya con slides es más fácil porque está como más elaborado para poderlo explicar. Pero sí mm, estoy de acuerdo contigo. Hay una riqueza enorme, pero también hay una forma. Hay una forma en la que podemos abrirnos para dejarnos influir. Y no nomás cuando se nos está muriendo un familiar. Es hacerlo claro. sin que exista una crisis así, Permanente. porque no me queda de otra. Entonces, Ujú, es abrirnos aunque tengamos cualquier otra alternativa, o sea, porque tengamos la capacidad de hacerlo, de abrirnos a ser influidos por la propia oración y por el impacto que la oración tenga. Muy bien, pues, gracias. Karina, a ti, Vilma. ¿Sería posible realmente planificar en algún momento en el que tú puedas hacerlo?
que podamos ver esto de las oraciones. Realmente me parece muy, muy bonito, me tocó mucho y no solo eso, lo del conflicto y bueno, como, en fin, todo fue muy lindo. Pero dijiste, tal vez en algún momento podríamos ver Sí, esto voy a de prepararlo de las oraciones. funciones. En otro horario se los voy a preparar, les voy a preparar algo de oraciones porque es muy interesante y además ayuda mucho. Y yo soy muy preguntón y en los monasterios pues, he preguntado mucho y aunque ellos son a la vez muy reacios a ponerlo desde el punto de vista intelectual, nosotros necesitamos a veces esas explicaciones, porque si no lo vemos es muy difícil reproducirlo. Y entonces sí podemos ver algunas cosas de oraciones y sobre Sí, todo desde sí, sí muchísimo. los preparo, con mucho gusto. Denme nada más un poco de tiempo y les digo en qué horario les podemos ver el tema de las oraciones. Claro que sí, Vilma. Muchísimas gracias. No, no, no. Enrique, un gran abrazo y mi gratitud por todo lo que haces. No, la gratitud mía a Es usted. una Ándale. inspiración, eso es importante. Ok, entonces esperamos la noticia sobre Sí, la otra clase. ahí se los preparo, sí. Hasta el martes, entonces. Hasta el martes, nos vemos. Félix Ovieta, que me salvó Hola, de Bendiciones para congelación. todos. Gracias. El muy señor que me salvó de congelarme. buenos días, buenas tardes. ¿Qué pasó, Félix? Pues como ha salido el tema de las oraciones y los sonidos y las intenciones y todo eso, yo pues llevo, bueno, dedicándome Música. a la sanación, pero yo a la gente que acude a mí le digo, oye, yo no te voy a curar de nada. Yo, mi labor es ayudar a sanar, pero puede que sane o puede que no sane. No, no es asunto mío. Yo pongo mi parte. Entonces, con los sonidos tienen una capacidad Claro, de despiertan cosas. sanación, importante. Y yo lo tengo comprobado. Bueno, digamos que el único órgano, o bueno, órgano, por decir así, o parte del cuerpo que puedo comprobar es, por ejemplo, cuando duele una rodilla, pues porque ahí tiene que haber una alineación entre la rótula y la tibia. Y entonces, cuando no hay esa alineación, la rodilla duele Claro, habitualmente. Y entonces, yo cantando, con esa intención y con distintos tonos vocales largas y eso, eh, he observado que la articulación de la rodilla se alinea con el canto. De las rodillas, incluso hasta personas que tienen las dos articulaciones desalineadas, se alinean. Y entonces, como pasa con la rodilla, pasa con el resto del cuerpo. Yo le canto a la rodilla que está mal. Y entonces, teniendo en cuenta que que puedo cantar a órganos, a glándulas, a sistemas corporales que no están funcionando correctamente, pues digamos que no va a ser tan visible o a veces puede ser hasta más visible, pero tampoco se espera una cosa que se vaya a sanar en un momento, porque esa rodilla, pues igual al de una semana se vuelve a las andadas y entonces hay que volver a repetir y hasta que con el tiempo se puede ampliar esos plazos y cuando ya está sanado, pues cada cual pues ya no tiene por qué acudir ni a mí ni a nadie, ¿no? Entonces, y luego el mismo cuerpo, de la misma forma que cuando comemos, el intestino pues selecciona con qué aspectos se nutre o qué aspectos toma de esa nutrición que vamos poniendo, el cuerpo sabe qué sonidos le sanan y entonces va seleccionando los sonidos que le sanan, porque el cuerpo es muy sabio y está preparado para estar sano. Entonces busca todos los elementos que le pueden ayudar en esa sanación y entonces, pues yo llevo una temporada ya pues 2 años o 2 años y pico haciendo estos trabajos y la gente
responde bien. Claro, yo no puedo ir diciendo que yo curo nada, porque claro, si viene alguien que no se fía de lo que yo hago, pues posiblemente no le surta efecto. Entonces, pues también eso es una condición. Yo digo que yo lo único que hago es ayudar y eso sé que es cierto. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, que creo si hay alguien alguna pregunta, pues lo puedo responder si sé, pero si no, pues lo dejo ahí. No, Y gracias. no, Félix, también ayudaría mucho que dieras una charla de esos temas. Yo te he visto Ah, cantar y sacar ahí tus instrumentos, sí, estos vascos, y te he visto la dedicación que le pones a que la sí, gente, y además vas cargando un montón de cintas para amarrar a la gente cuando se tiene luxaciones y cosas. sí. Entonces, tienes esa Bueno, es vocación. una cosa, los temas de la salud siempre me han interesado y entonces pues estoy en ello, ¿no? Entonces puedes transmitir, porque tienes la experiencia, puedes transmitir, por supuesto, eso de las armonías Sí, o la alineación, que aquí estábamos hablando de alineación, pero realmente son como armonías. sí, sí, Las sí, armonías también pasan en la música. Ya sabes, el do, mi, sol, do es una sí, armonía natural. Y sí, el paso del viento a través de las hojas de un bosque produce una sí, armonía natural. Todos una sí. los sonidos armónicos, efectivamente el cuerpo se nutre de ellos para, para tranquilizarse y para estar había un cuento que escribió un mexicano que se llevaron una planta exótica de un estado de acá, selvático, que se llama Tabasco, a un banco. Y la pobre se quería suicidar porque no aguantaba tantas letras de cambio y números y cosas. Entonces vio hacia la calle, porque estaba en un segundo piso, y se aventó, pero lo único que hizo fue darse un golpazo en la cabeza porque había un cristal ahí como de 6 milímetros. Y aunque es de risa, en realidad es cuántas veces echamos a perder cuando llevamos a estos espacios a los seres vivos porque no se adaptan, porque no los conocemos. Si necesitan sol, si qué tipo de música necesitan, y incluso la misma música que nosotros utilizamos, tú usas por los sonidos de los bombos estos y etcétera, y por supuesto que es eso más la intención del que está recibiéndolo y la intención del que está curando. Y entonces se mueven ahí cosas que son cosas que a veces no se pueden explicar, no son, no son perceptibles, pero sí son explicables. Perdón, no son explicables, pero son perceptibles. ¿No? Y haces cosas muy bonitas. Ojalá luego te animes a dar una charla de Y esos temas. luego, bueno, hay lo que ocurre es que cuando un órgano o una parte del cuerpo no funciona adecuadamente, digamos que está vibrando fuera de su contexto. Claro, así es. Entonces, con el canto, lo que se le puede hacer es, hombre, pues si hay unos cuantos sonidos que le van valiendo, los va cogiendo y digamos que se pone a tono con la vibración que le corresponde Claro. a ese órgano o a esa zona del cuerpo. Y fluye. Entonces, pues yo creo que una de las explicaciones podría ser esa, que tampoco sé si es la cierta, ¿eh? No, sí, yo he oído muchas cosas. Mira, todo fluye, el do, mi, sol, do fluye. Sí, El sí, do, sí, sol, do, re, sol, do ya no fluye tanto. Entonces tienes un problema de flujo. De todos modos fluye, pero ya hay un antagonista. Y conforme le muevas más cosas, y además el mismo sonido hasta estéticamente suena mal. La sí. disarmonía también en el cuerpo va a producir prácticamente el mismo esquema. Eso se ve en medicina psicosomática. Es muy interesante. Sí, Pero si y tienes, luego además, ojalá te animes a dar a- una charla de esos temas. además la música es la nutrición del alma. Pues sí, así es. La música ¿cómo se llama el instrumento ese que tocas? La flauta Ah, y yo el chisto y tamboril, el pero ahora chiste. toco cuencos y canto. Emilio, Hola. Enrique, una opinión acerca del Brahmavilla que se ha comentado al principio y solamente para mencionar que Annie Besant escribió un librito, un ensayo muy interesante, resumido, sobre este tema precisamente titulado Brahmavilla. Lo he rescatado mirando entre mis libritos. Es la edición que tengo yo es esta. Está escrito bueno, editado por la Federación Teosófica Interamericana. No ujú, sé cuánto tiempo hace que lo tengo, creo que hace bastante, y no sé si habrá edición o no.
y tampoco sé si estará en PDF. No, sí está en PDF, yo lo tengo. Si quieres, Sí, te es muy pongo ahí en el interesante. chat. Hay algunas ideas, bueno, está basado en el desarrollo de la idea Sí, 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 de sí. Y tiene Dios dibujitos y toda la manifestándose cosa. Sí, sí, de sí. diversas maneras. Y mm, otra idea curiosa es que hay una introducción hecha en el librito por un tal Subrahmanya Iyer. Lo digo porque ha aparecido en la introducción de esta carta que has estado mostrando hoy, y es muy interesante. Yo no sé mucho acerca de este señor. Tengo una ligera idea y más o menos la idea que tengo es que formó parte en su día de la gente que estaba en Adyar en la época de Annie Besant. Y me llamó la atención que el librito está, la introducción está, bueno, no es una introducción, es el prefacio que está hecho por él precisamente, por este señor. Y nada más, es por si acaso en algún momento se te ocurre rescatar No, la sí, sí. imagen de este señor, que Sí, creo ya que les mandé. tuvo Déjame una... primero comentarles que ya les mandé el libro que dices de Besan. Es un libro cortito, pero ya está enviado y es muy bueno. Ahora, de ese señor, ¿me lo puedes deletrear, por favor? Porque de este sí no tengo idea, del último que estabas comentando. Es el doctor Sir S. Subramania Y, Iyer es I latina, Ujú. Y-E-R. Bien, Subramania Iyer. ese me suena. Sí, 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 ese me suena. Bueno, no, a lo mejor no, pero voy a buscarlo. Creo Que que fue luego un con esos personaje nombres sumamente interesante. que dicen en México de broma que el diablo fue a tentar almas al País Vasco, pero no pudo aprender el idioma. Cosas tan largas las. Entonces casi casi pasa con los nombres hindúes, que son un poco complicados para. Déjame revisarlo y si no lo encontrara yo te busco para que me ayudes un poco o por lo menos con la foto del libro. Y sí que por aquí lo puedo comentar. Yo me encanta estudiar hacer este estudio, lo hago con mucho cuidado para tratar de no meter la pata y sobre todo las cosas que voy analizando. Entonces siempre trato de ver todos estos temas. Tenemos la ayuda de la biblioteca de Arjuna y ahí están todos estos libros, ahí están en PDF. Entonces trato a veces también de usar otros libros que no están ahí para que la gente también vaya con literatura un poco más reciente, aunque sea conocimiento antiguo, pero luego de repente hay gentes que lo pueden como explicar de otra manera, como pasó con el Torkom Saraidarian, que a la gente le gustó mucho porque tiene otra manera más moderna de explicar prácticamente las mismas cosas. Pero sí, muchas gracias a todos para que hagamos debate y entre todos aprendamos cosas. Ya les puse el libro ahí entonces, el otro lo voy a buscar. Muchas gracias, Emilio. Bueno, y hablando de las plegarias, precisamente él termina este prefacio con una plegaria muy cortita. Si queréis, la leo. Sí, sí, por favor. Él termina diciendo así, que las bendiciones de los guardianes de nuestra afligida humanidad reposen por siempre sobre este Ashram. Yo creo que él se refiere a Yar, Mm, sobre este Ashram, último logro de su ilustre servidora, supongo que se refería a Nivesan, Navar. en Bueno, sus incesantes esfuerzos de llevar a cabo sus benignos planes para la elevación de esta humanidad. Esa es la plegaria con la que termina su prefacio. voy a Bueno, y buscarlo. nada más, disculpa la ¿Cómo se llama el libro, Emilio? Brahmavilla. Brahmavidia. Ok, ya lo tengo. Y es Years. I-Y-E-R. Ok, lo voy a buscar. Ojalá esté. Ah, sí, mira. Déjame buscarlo porque me suena ese haberlo visto. ¿No? No sé si se ve bien. Sí, 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 ya se vio, ya salió. Ya ni ves. Brahmavidia, claro, Brahmavidia, de IAR. No sé si ya lo tengo incluso, déjame ver. Como has estado haciendo unos comentarios sobre este término que apareció en la propia carta, pues me vino a la mente que Mm. había este librito de aniversario. Bueno, nada más, Bueno, Enrique. pues muchas Gracias. gracias a todos y gracias a ti, Emilio, también por compartirnos. Esto hay que buscarlo con calma. Gracias a todos, chicos. Nos vemos la próxima semana.